Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la 63ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al panel Diálogos Constitucionales, los Congresos Constituyentes Mexicanos, que forman parte del programa conmemorativo del centenario de la Constitución de 1917. Nos acompañan el diputado Braulio Guerra Urbiola, secretario de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. También nos acompaña la historiadora María del Carmen Saucedo Zarco. El doctor Pedro Miguel Ángel Garita Alonso, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y la moderadora doctora Alma Valdés Salas. Para dar inicio a este panel, tengo sobre la palabra la doctora Alma Valdés Salas. Por favor, doctora. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros panelistas. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Diputado, gracias por estar aquí. A nombre del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, quiero dar a todos la cordial bienvenida, a nuestros panelistas, a nuestro público que nos acompaña y también al público que nos acompaña como televidente en el canal del Congreso. Agradecemos su interés y su tiempo en esta transmisión. Con motivo de los festejos del centenario de la Constitución de 1917, la Cámara de Diputados se ha propuesto formular estos diálogos constitucionales en vivo todos los miércoles segundos de cada mes. Y también, bueno, pues el lema es la Constitución nos une. Entonces agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. También queremos dar la bienvenida, nos acompaña el texto original, la edición facsimilar de nuestra Constitución Política de 1917, que la tenemos aquí enfrente, y también el diario de los debates, pues que son dos documentos que han marcado huella en la Constitución, en la constitucionalidad de nuestro país y que son emblemáticos respecto a la semilla que han plantado los constituyentes en México. Les agradecemos la presencia de todos ustedes. Gracias por estar aquí. Voy a comentarles cuál es la temática del evento para que ya nuestros panelistas preparen sus intervenciones. Inicialmente daremos una entrada de 15 minutos para que cada uno de ellos nos dé la apertura del tema sobre los constituyentes. Y también, bueno, pues posteriormente en una primera ronda hablaremos de 5 minutos. Si hubiera algún ajuste del tiempo, me permitiré hacérselo saber. Ustedes saben que estamos en una transmisión en vivo, que la televisión espera, entonces se los haré saber de una u otra manera. En una segunda ronda también será una respuesta de 5 minutos a la temática de las preguntas, y en una tercera ronda igualmente de 5 minutos, y al cierre contarán con 2 minutos para las conclusiones del programa. Les agradezco mucho. Entonces quiero dar la bienvenida inicialmente a Carmen Saucedo Zarco. Bienvenida. Ella es historiadora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asistente de investigación del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, que es michoacana, investigadora en Editorial Clio. También ha sido directora de promoción de la historia en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha participado en el rescate y descripción de los archivos históricos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y del Cabildo Catedral Metropolitano de México. Es autora de diversas obras de divulgación histórica: Guadalupe Victoria, Planeta de Agostini, 2002-2005, Gobierno del Estado de Durango, Planeta 2010, Ellas que dan de qué hablar, las mujeres en la guerra de independencia,
publicado por Mujeres 2010-2011. Actualmente labora en la Conservaduría del Palacio Nacional. Bienvenida, doctora. Si me permite, iniciamos con usted. Vamos, le paso el micrófono. Gracias, buenas tardes. Agradezco a mis anfitriones la invitación y expreso lo honrada que me siento de estar aquí ante ustedes en esta ocasión especial con vistas al centenario de la promulgación de la Constitución de 17. Y bueno, porque justamente este gran aparato que se está haciendo en torno a esta celebración justamente hinca sus raíces en la historia y no podemos explicar nada de la importancia que le estamos dando al grado de tenerla aquí casi como un texto sagrado, ¿verdad? Al que casi besamos como en los rituales del cristianismo y que tenemos en el centro de nuestra vida aquí presidiendo la Constitución. Esto no es gratuito ni es ocurrencia, justamente estoy viendo aquí las manifestaciones de esa historia, de esas costumbres, de la tradición de los textos como elementos que guían a la sociedad, que guían su comportamiento, que guían su gobierno, que guían al gobernante y el comportamiento de los ciudadanos, antes los feligreses, ¿verdad? O antes los que se llamaban parroquianos o feligreses de una parroquia, y en fin, que toda esta tradición está aquí expresada el día de hoy, y la importancia de la conmemoración. Bueno, justamente las constituciones son este elemento que surge a fines del siglo XVIII, que irrumpen en la historia de los estados modernos que se están prefigurando, justamente como un texto novedoso y como el gran descubrimiento jurídico. Entonces, aquí lo curioso es que tenemos más de 200 años de la vigencia de un modelo, de una guía de comportamiento y que establece las formas de gobierno y que nos da las pautas para el gobierno, para definir el Estado y para el comportamiento del ciudadano y sobre todo de toda la dinámica que tiene que haber entre los gobernados y el gobernante. Entonces, esta novedad histórica que surge del racionalismo jurídico, del derecho natural a fines de este siglo XVIII y que se empieza a plasmar en distintos lugares, es increíblemente fructífera en Nueva España, porque su surgimiento en España coincide con la lucha por la independencia. Y estos protagonistas, estos héroes, estos hombres a los que llamamos héroes y de los que constantemente estamos oyendo hablar, algunos muy conocidos, otros no tanto, captan esta idea y la hacen suya. Y este es un gran avance, y esto significa, en términos por sí solos, una revolución de pensamiento. Ya por sí solo el concepto de independencia no solamente es revolucionario, también adoptar la Constitución es un acto revolucionario en sí. Entonces, esta es la gran pauta, esta maravillosa pauta jurídica que captan este grupo de insurgentes, muchos de ellos sacerdotes, también muchos abogados, juristas que dominan los dos derechos, el civil y el canónico, y que comprenden cómo esta innovación puede regir el destino de un país
que quiere independizarse. Ahora, recordemos que hay dos concepciones de esa independencia que se plantean desde que Hidalgo se lanza al movimiento por la independencia y que con Hidalgo, al unirse, sin embargo, no están unidos en la concepción de lo que es la independencia, porque mientras Hidalgo está concibiendo una independencia completa de España, Allende está por preservar los derechos de Fernando VII, es decir, de la corona española. Entonces aquí tenemos al concepto de monarquía, me mencionaban este tema hace unos días, de cómo el concepto de monarquía sigue vigente, porque es prácticamente natural que en un medio, en un país o en un grupo de provincias o de reinos como el de Nueva España, es natural que exista, que haya monarquía. Es una idea que va a pervivir a lo largo prácticamente de todo el siglo XIX mexicano, y que justamente en este punto en que se empiezan a dividir las opiniones, justo en el momento del estallido, ya se está pensando, ya desde 1808 se está planteando seguir fiel al rey, pero ya en 810, ante la exacerbación, la crisis, esta enorme crisis de España con la invasión, con todo lo que está sucediendo, con el afrancesamiento de sus autoridades, que eso hace que los independentistas teman que España entregue el poder a los franceses, como efectivamente ocurrió, ¿verdad?, en la persona de José Bonaparte. Y este miedo hace, por una parte, a unos pensar en que hay que cortar de tajo definitivamente y no tener otra relación con España más que una relación amistosa, de reconocimiento por haber sido la madre patria, pero solamente eso. Y hay otros que dicen, no, hay que preservar los derechos de Fernando VII, hay que ser independientes, no hay que reconocer a las autoridades que están poniendo esa junta de Oviedo o esa junta de Sevilla o estas juntas que se forman en España para encabezar el gobierno del rey que ha sido desposeído del poder, y que dicen, bueno, vamos a reconocer al rey, pero ya no sin la intermediación de esos gachupines, de esos españoles que además están ejerciendo el poder de una manera despótica. Y estas ideas se van perfilando sobre todo ante el conocimiento de la Constitución de Cádiz en 1812, que Cádiz, por ser una constitución demasiado universalista, que engloba a todos los reinos americanos y de ultramar que tiene España, bajo unas características generales en las que los novohispanos no se sienten reconocidos, no se sienten identificados, y eso los hace pensar en que no se están comprendiendo los problemas particulares de Nueva España. Entonces, la respuesta viene a ser el propio movimiento constitucional que inicia Ignacio Rayón con la Junta Gubernativa y sus elementos constitucionales, y 2 años después ya la iniciativa que ha planteado Morelos ante sus desacuerdos con Rayón, porque los elementos constitucionales de Rayón plantean de nuevo la preservación de los derechos de Fernando VII. Rayón está por preservar al rey a través de una constitución monárquica, de un reino que se rija por Fernando VII mediante una constitución
y sin embargo Morelos, como muchos otros de su grupo, no están de acuerdo con esto y se pronuncian por cortar y por hacer una república. Y esta es la otra gran palabra que irrumpe en un medio que está hablando siempre de rey, de reinos, de súbditos. Y todo este lenguaje que empieza a sonar caduco, antiguo, empieza a ser sustituido por un nuevo lenguaje, el de la igualdad ante la ley, y cómo la Constitución tiene que plantear esa igualdad para evitar todos los abusos de estas clases gobernantes que, porque son nacidos en la península o porque están respaldados por el rey, creen que pueden abusar de unos ciudadanos considerados de segunda, como los mestizos, por ejemplo, los negros, que no se reconoce la libertad de los esclavos. Entonces, ese es también el gran paso que se da entre estos hombres que conciben la república. Y ahora, ¿cómo se logra plantear una constitución? Pues mediante un congreso, ¿verdad?, que ya Hidalgo había expresado en Guadalajara, que ya Fray Vicente de Santa María había planteado antes en 1808. Entonces estos hombres saben que tienen que conjuntarse, formar la representación. Hoy ya lo tenemos tan mecanizado y tan resuelto y tan organizado que no nos planteamos el problema de la representatividad, que en un ambiente de guerra o en un ambiente de una situación política completamente trastornada es muy difícil lograr, y Morelos está muy preocupado y expresa estas preocupaciones en el reglamento del Congreso. ¿Cómo lograr elecciones para diputados para que haya una representatividad justa? Esto es clave, y ustedes saben que en la guerra de independencia apenas un diputado logra ser elegido y tiene esta representación y es prácticamente el único propietario. Los otros van a ser designados porque no hay condiciones para elegir. Y esta cuestión va a perdurar en las constituciones posteriores, en 24, en 57, en la de 17, claro, cada vez en mejores condiciones. Y el otro problema al que se enfrentan los insurgentes son las condiciones físicas inmateriales en que redactan el decreto constitucional de Apatzingán. Y ojo, no es una constitución, por más que queramos llamarle constitución, es un decreto. Y ellos lo dicen, a esto aspiramos, esto queremos que cuaje, este es el gran proyecto y estas son las líneas que queremos plasmar ya en una constitución, pero ante nuestras condiciones de guerra, es un Congreso que va itinerando, que va huyendo de los realistas, y esto es tremendo. Además no traen libros con ellos, no tienen aire acondicionado ni estos asientos cómodos, están en tierra caliente del actual estado de Guerrero, de Michoacán, en unas condiciones terribles, con también problemas internos. Entonces, el logro de los anhelos de plasmar en un texto finalmente que se promulga en Apatzingán es la cristalización, sobre todo, y esto hay que verlo así, la Constitución como un anhelo, como un sueño, como un ideal que todavía no está bien conciliado con la realidad, pero que ya está ahí plasmado, y que son hombres que ya siembran la semilla para un futuro constitucionalismo, que aunque viene de Cádiz, aquí ya esta es la primera experiencia completamente mexicana. Muchas gracias. Gracias a la historiadora Carmen Saucedo. Me permito
Acto seguido, dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel Garita Alonso. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en licenciatura como en doctorado. Es profesor y director del Seminario en Teoría del Estado en la propia facultad. Tiene amplia experiencia como asesor en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y me permito cederle el micrófono, doctor. Muchas gracias, doctora. Bien, pues como mencionaba la doctora, que empezaré en el uso de la palabra, pues siempre es un honor, es un privilegio asistir a este recinto, donde, pues como todos sabemos, se gestan las leyes y se siguen actualizando de acuerdo a las necesidades que todos tenemos. La invitación le agradezco, y en particular al distinguido maestro Sadot Sánchez Carreño, que nos distinguió con esta asistencia para asistir a este evento que pues hace eco en todos los rincones de la República y en otras partes también del mundo, en donde estamos por celebrar propiamente un aniversario y un centenario de nuestra Constitución, y quienes pues tenemos esa vocación constitucionalista, no únicamente en cuanto al significado que tiene la Constitución, sino también a una vocación dentro de la academia, pues nos honra que el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, esté celebrando estos eventos de diálogos constitucionales, ¿verdad? Yo creo que eso tiene efectos multiplicadores, porque no únicamente reciben esa información actualizada los aquí presentes, que veo caras conocidas, maestros, doctores y expertos en esta materia del derecho constitucional, sino también pues la sociedad recibe esa información propiamente de lo que es nuestra Constitución, de lo que significa, y propiamente pues este es un gran evento que tiene una repercusión muy importante. Por eso a mí me da mucho gusto en participar en este evento. Como siempre, pues es importante buscar los antecedentes del constitucionalismo mexicano. Yo creo que la doctora, desde un punto de vista de la historia de nuestro país, ha destacado muy bien los diferentes acontecimientos que han generado algunos pues elementos importantes, como lograr la independencia en nuestro país y propiamente ir encauzando a un primer texto de carácter constitucional. Yo creo que nosotros, que nos unimos a otras opiniones de otros expertos, en efecto encontramos las bases constitucionales propiamente en la Constitución de Apatzingán, en donde, pues como todos sabemos, fue un proceso con el propósito de que nuestro país tenga una plena soberanía, tenga un respeto a los derechos fundamentales del individuo, y esa corriente que en aquel entonces se inició, como acertadamente lo expresaba la doctora, con Miguel Hidalgo en 1808 y fue avanzando en 1810, pues propiamente lo que se buscaba, independientemente de lograr esa autonomía del pueblo mexicano, pues es, desde un punto de vista jurídico, tener un documento rector que sentara las bases de una organización del Estado mexicano, aunque todavía no se plasmaba debidamente en ese sentido, y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales, como era una corriente que se venía gestando en diferentes países propiamente, y que pues como consecuencia
siempre nosotros no vivimos de manera aislada, hoy hay una mayor comunicación, pero en aquel entonces también había esa comunicación y esa corriente de independencia, del respeto a los derechos de las personas, pues permeaba en muchas partes. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo establecerlo? A través de un documento, de un texto constitucional, y como acertadamente se mencionaba, establecer un documento de los elementos constitucionales propiamente que genera López Rayón. Efectivamente, como se ha manifestado, un documento que se quedaba corto respecto a la independencia de nuestro país, toda vez que pues, ese documento no sentaba las bases propiamente de un México independiente, sino todavía se generaba una vinculación estricta hacia la corona y hacia Fernando VII. Yo creo que independientemente de que es un documento que no genera una plena independencia, nosotros desde un punto de vista doctrinario, de acuerdo a los antecedentes constitucionales, lo registramos como uno de los antecedentes del constitucionalismo mexicano, porque crea bases este documento de López Rayón, que aunque no en aquella época no era lo que se esperaba y precisamente no era lo que comulgaba también con la idea de Morelos, sobre todo en este documento de los sentimientos de la nación, sin embargo, sienta las bases para establecer propiamente un respeto a los derechos y sobre todo un principio de organización política del Estado vinculado propiamente a la monarquía. En efecto, pues en esos momentos, estos acontecimientos de carácter social y político por los que pasaba España en relación con Francia, pues generó precisamente esos espacios que se generan siempre que un país se encuentra en problemas de carácter político, crea espacios, y yo creo que era el momento también para que nuestro país, a través de ese conflicto que en aquel entonces prevalecía entre España y entre Francia, pudiese también lograrse esa independencia de nuestro país. Y se genera ese documento. Aquí, como siempre, y lo establece muy bien el propósito de estos diálogos constitucionales, cómo legitimar esas ideas muy importantes, porque pues ideas que no reciben el respaldo popular, que no están debidamente legitimadas, pues realmente no tienen mayor sentido y no tienen mayor efecto dentro de la sociedad. En ese sentido, pues crear un Congreso que en un momento dado viniese a legitimar esas ideas, pero que, como se manifestó, esas ideas de Rayón propiamente son rebasadas por la idea de Morelos en los sentimientos de la nación, en donde propiamente el propósito era lograr una independencia ya desvinculado de la monarquía española. Y en este aspecto, pues crear un Congreso constituyente que en un momento dado viniera a validar esas ideas muy importantes que se generan en el documento de los sentimientos de la nación. Yo creo que ese es el aspecto fundamental que crea los orígenes del constitucionalismo mexicano, los elementos constitucionales de López Rayón, este documento que genera a Morelos a través de los sentimientos de la nación y posteriormente que se legitiman a través de ese Congreso en el que se discute y como consecuencia se emite el decreto de la Constitución de Apatzingán. Obviamente, como siempre, dentro de estos procesos legitimadores se busca todo un procedimiento, como sucedió con otros congresos constituyentes que crean otras constituciones, y de ahí
yo estimo que nace precisamente esa cultura constitucional de generar un documento que en un momento dado sirva de base para dirigir los destinos de un país. Obviamente este documento, como se acaba de expresar, pues no tuvo esa vigencia, no tuvo ese, sobre todo por esos movimientos de carácter político y social que se tenía con España. Sin embargo, si nosotros vemos este proceso que se llevó a cabo para emitir el Congreso, para formar el Congreso y como consecuencia emitir este decreto de la Constitución de Apatzingán, pues genera una serie de documentos muy importantes que, como yo lo expreso en este documento que elaboré, pues sirven de base propiamente dentro de los documentos históricos que le dan base al estudio de la Constitución de Apatzingán. Y esto no es novedoso lo que voy a manifestar, toda vez que en el Congreso, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados, pues existe un gran bagaje, estos textos constitucionales, sobre todo en el museo de aquí del Congreso, de la Cámara de Diputados, de los sentimientos de la nación, donde obran todos estos documentos que generaron ese proceso legitimador propiamente de la Constitución de Apatzingán. Y tenemos pues propiamente 13 documentos en donde, en primer término, pues es la primera convocatoria de Morelos para la reunión del Congreso en Chimpalcingo el 28 de junio de 1813. En ese inicio, la explicación de Morelos para crear la providencia de Tecpan, en cuyo territorio se instala el Congreso Nacional. Las instrucciones de Morelos para la elección de diputados al Congreso, testificadas por el jefe Benedicto López. Proclama de Morelos en la que justifica la urgencia de que reúna el Congreso y explica sus fines primordiales. En fin, una serie de documentos, 13 documentos históricos que, como yo expreso, pues siempre en este proceso de discusión existen dos polos. En este caso, los conservadores y los liberales, y cada quien hace su historia a su manera, de acuerdo a la formación de cada uno, pues de nosotros le hará caso a estos textos que se han generando en estos dos polos, entre los liberales y los conservadores. Pero yo diría que fundamentalmente nosotros debemos de irnos a las fuentes originales de esos documentos para normar nuestro propio criterio y establecer realmente la idea que se generó en esos momentos de la Constitución de Apatzingán. Yo creo que estos documentos sientan las bases del constitucionalismo propiamente, como tantos documentos que se han generado en otros congresos constituyentes, con otros documentos constitucionales, con otras constituciones, y que pues realmente por el corto tiempo que nosotros tenemos aquí de exponer estas ideas, pues resulta muy sintetizada esta exposición, en donde simplemente yo quiero destacar en esta primera intervención que estos documentos sientan las bases y origen del constitucionalismo mexicano en nuestro país. Y por supuesto, otros documentos que más adelante se mencionarán, pero yo creo que ahí es donde se sientan esos orígenes del constitucionalismo aquí en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Garita, por su exposición. A continuación, doy la bienvenida al diputado federal por Querétaro, Braulio Guerra Urbiola. Bienvenido a su casa, diputado.
Es doctor en Derecho con un posgrado en Ciencias Políticas, tiene varios diplomados en Políticas Públicas y en Comercio Exterior. Ha sido abogado postulante, profesor de Filosofía del Derecho y de Argumentación Jurídica, también de Derecho Constitucional y de Derecho Electoral, entre otras materias. Ha tenido cargos partidistas en su estado, regidor y diputado local. Es autor de varios libros, entre los que se destacan El planeta como bien jurídico a tutelar y Derechos sociales, preferentes y acciones afirmativas. Le cedo el micrófono, diputado, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer el tino que ha tenido CEDIP a través de quien lo preside, el doctor Sadok Sánchez, de poder generar este espacio y sobre todo denominarlo como un diálogo, que es precisamente el factotum que hoy todo país, toda sociedad, toda comunidad requiere y necesita para encontrar una convivencia sana, de entendimiento compartido y común para llegar siempre a un fin. Y es ahí en donde, en esta forma de diálogo y en alguna medida que se torna en discusión, porque así incluso lo obliga nuestras normas jurídicas hoy a los legisladores a discutir dialogando, a conversar, a hablar, pero con el respeto y desde luego con, en este caso, la sapiencia de quienes en este panel me honran también poder compartir y dar, desde luego, de manera muy modesta, algunas expresiones, puntos de vista, conceptos respecto de lo que nos convoca en este panel. Saludando también a nuestros amigos y amigas del canal del Congreso y a los ciudadanos y ciudadanas que nos observan y nos ven desde esa vía, acercando precisamente este aniversario centenario de la Constitución a la gente. Eso es lo más relevante. Cómo poder transmitirle al ciudadano, a todos en su conjunto, la relevancia que tiene este aniversario centenario. Bueno, mirando a su historia, mirando para atrás, la retrospectiva, viendo en el retrovisor, pero también viendo hacia adelante y haciendo un corte de caja, un balance, un saldo que nos permita saber cuáles son los retos y desafíos que también tiene México en el futuro y en perspectiva. ¿Por qué la necesidad de un constituyente así denominado? Seguimos haciendo constituyentes, tenemos ahora nuevo, seguimos concibiendo constituyentes que ahora con la Ciudad de México están en ciernes de elaborar una constitución. Bueno, pues esto parece ser ya un modus operandi jurídico y político de nuestra comunidad social en México, por las experiencias que podemos calificar como parte del momentum crucial independentista, revolucionario, pero también formador de las instituciones que hoy tenemos. Es decir, ha sido una experiencia positiva para nuestro país adoptar un modelo constitucional y sobre todo darle procedimientos, representatividad y legitimidad a la manera de hacer una constitución. ¿Pero por qué hacer una constitución? Precisamente desde los latinajos, desde la orientación romana, el constitutio es precisamente el erigir, el levantar, el fundar, el elevar, el construir. De ahí proviene la visión de constituir, y este anhelo que sin duda surge a través del fenómeno social, que es la raíz y su origen, y que se transita después al interés de lo político y que termina en sus cúspides en su formación jurídica, lo social,
lo político, lo jurídico, es como aquí se ha descrito de manera muy adecuada y exacta, cómo este movimiento social independentista, con anhelos, con aspiraciones, con las ganas de sacar adelante a una comunidad como era en aquel entonces en ciernes, una nación que se identificaba por distintos símbolos, por un idioma, por un lenguaje, por un territorio, por un sitio en donde la convivencia entre unos y otras y otros debía darle crecimiento y evolución a la sociedad de aquella época y de aquel momento. Desde luego, había que ponerlo por escrito. Es una necesidad humana, quizás ante la desconfianza. Hay que poner por escrito las cosas. El derecho positivo mexicano, el positum, positivo, puesto, establecido, escrito. Ahí la necesidad de no solamente estar en una discusión en donde lo que se dialoga y se dice se lo lleva el viento como a las palabras, sino que hay que asentarlo. Entonces, la Constitución y ese anhelo de pactar, ese anhelo contractual, refiriendo incluso al propio Rousseau, de dejar un documento que permita tener ese significado a lo que todos nos estamos comprometiendo, a tener una regla superior que conduzca la forma y la manera en la que se organizará el Estado y en la que, por otro lado, desde luego, se establecerán los principios y los derechos que se reconocen efectivamente desde la perspectiva del derecho natural. Entonces, es el constitutio desde la perspectiva de inaugurar y fundar un Estado que es precedido como una nación, la nación como un fenómeno sociológico estudiado desde una perspectiva de todo aquello en común que une a una sociedad, pero ahora para transformarla en un Estado. Por eso esta travesía de las aspiraciones del decreto constitucional de Apatzingán vienen a decantar desde luego una serie de fenómenos posteriores que nuevamente regresan a la tentación del imperialismo con Iturbide y que después con este plan de Iguala y con los tratados de Córdoba finalmente vienen a simbrar otra vez al país y a retomar el rumbo de los anhelos y de las aspiraciones que en cierta medida desde luego inauguraba López Rayón, que consolidaba Morelos y que después con el plan de Casamata, ya entrados los años de 1821-1822, permite precisamente ahí, porque aquí se habla del Congreso Constituyente, levantar el acta constitutiva de nuestro Estado, de nuestro país, es decir, el acta que constituye a la Federación Mexicana, lo que nos hace a todos ser uno solo, lo que nos hace ser un monolito, lo que nos permite tener personalidad jurídica colectiva frente a la comunidad internacional, porque habremos y habríamos, desde luego, muy interesante siempre de revisar el entorno. Hoy hay muchos fenómenos económicos, jurídicos, políticos que invocamos permanentemente. Este efecto en nuestro país, bueno, es por el Brexit, ¿no? Es porque el entorno en Brasil, el entorno asiático, bueno, ¿cuáles serán esos impactos del entorno internacional, desde luego en Europa, pero también en Latinoamérica, que nos llevan a sentarnos y a la necesidad de fundar un país? Y esto me parece que llega precisamente ahí donde este primer constituyente, que por cierto naufraga, porque no es el primer constituyente, no es para entrar a los temas de fondo, sino se convierte en un constituyente convocante a un segundo constituyente, ya al del 23-24, y que permite que ahí decantemos en
un Estado que centra distintas discusiones y dos que son de las más relevantes. Después de venir de identificar dos principios fundamentales en las aspiraciones de la configuración del proceso que se dio en Apatzingán, con principios como es la libertad y como es la igualdad, todavía ahí están esos rasgos y esos sesgos de la nación, o en este caso la visión clerical, ¿no? Es decir, todavía esos rasgos en donde ya se habla de ciudadanía en Apatzingán, aunque no un documento vigente, pero ya se hablaba a quienes se consideraban como ciudadanos nacidos en nuestro país, a quienes se les reputaban como ciudadanos, pero al mismo tiempo se perdía esa ciudadanía por actos de herejía, por abandono de la religión católica o de cualquier rebelión contra las leyes y su gobierno. Entonces también el papel, desde luego, que juega y el rol de la convivencia del Estado con la Iglesia, que decanta hasta las leyes de reforma y se simbra en esa evolución. También es muy interesante ver cómo el pensamiento liberal mexicano va progresando y de esa forma va consolidando una discusión ya en 23-24 que se encuentra en dos aspectos fundamentales que dejo en la mesa. Uno, el centralismo o el federalismo, en donde hay discursos que pueden ser de una muy profunda argumentación y en su tiempo de una enorme razón histórica de Servando Teresa de Mier, defendiendo el centralismo, aludiendo a que a que el diseño de la Constitución que en ese momento se conformaba copiaba a la Constitución estadounidense, que el modelo de la ruta que se estaba siguiendo era distinta a la estadounidense, los Estados Unidos de Norteamérica, porque ahí las 13 colonias ya eran estados consolidados, independientes, soberanos, y iban a un pacto. En este caso veníamos de un centro apenas a conformar, a construir las provincias y las intendencias, pero de manera magistral. El padre, me parece, del federalismo, en este caso Manuel Ramos Arizpe, hace énfasis a la defensa del modelo federalista con innovaciones, con planteamientos que en aquel entonces fueron de avanzada a tal grado que Reyes Heroles llega a decir en nuestro tiempo que de no haber los estadounidenses inventado el federalismo o haber generado este modelo, seguramente Ramos Arizpe lo hubiera creado, lo hubiera concebido de una mejor forma ya en su tiempo. Y la segunda gran discusión que viene después de esta parte aspiracional es el poder ejecutivo se deposita en una o en dos o en tres. Ahí estábamos ya, como ustedes recuerdan, en el triunvirato, con Guadalupe Victoria, con Nicolás Bravo, con Pedro Celestino Negrete, y en ese punto me parece que ya con el antecedente incluso prehispánico del güey tlatoani, que nos referenciaba al individuo asentado en el poder. Después, como bien se decía aquí, pues la única referencia y concepción que se tenía al rey o al virrey, ya empieza un razonamiento si el poder, en este caso el supremo poder ejecutivo, se deposita en una o en dos personas, tanto que se resuelve en esta Constitución diciéndonos que se depositará en los individuos, en el individuo o individuos que esta Constitución señale. ¿Por qué? Porque precisamente había una manera de concebir que había que romper con el elemento unipersonal y darle una formación colegiada
de discusión, de diálogo, de consensos al país. Hoy todavía en nuestra Constitución vigente, todavía en el artículo 80, todavía ahí descansa el término de la supremacía del poder ejecutivo, ¿no? Es decir, el supremo poder ejecutivo, que ya es una palabra que habríamos de revisar, porque en este equilibrio de poderes es la propia Constitución, con estos antecedentes del supremo gobierno, del supremo poder ejecutivo, que es lo que enmarca el presidencialismo mexicano, sí, pero también en nuestro tiempo con una evolución y con una reconcepción que seguramente estará a evaluación y a juicio en este centenario constitucional. Muy amables, muchas gracias. Gracias por su intervención, diputado. Pues ya entrando en materia, entonces voy a recapitular un poco. Carmen Saucedo, aquí nuestra historiadora, hablaba de patria justa, el doctor Garita sobre las bases de la organización del Estado mexicano y el diputado Braulio sobre ciudadanía. Entonces, nos gustaría mucho que nos platicaran para ustedes cuáles son las principales características de la Constitución de Apatzingán, cuál es su perspectiva al respecto. Carmen, te cedo el micrófono. Gracias. ¿Cómo no? Aquí estoy retomando, creo que dos aspectos fundamentales que están latentes, son dos temas latentes y que se van a desahogar a lo largo del siglo XIX en la Constitución de 24 y luego en la de 57. Primero, es la tentación del caudillismo, que puede derivar a una forma de monarquía. Y esta preocupación la tienen tan presente los constituyentes de Anáhuac, en Chilpancingo, que lo que hacen es fortalecer una forma de gobierno en el que el Congreso tiene más poder que el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque están viendo el poder de Morelos. Recuerden que Morelos decide no formar parte de ese Congreso para ser elegido generalísimo, es decir, el que ejerza el Poder Ejecutivo y poder dirigir la guerra. Esto es importante, es un poder ejecutivo en guerra. Pero los constituyentes o el Congreso está preocupado por la tiranía doméstica, que además ya se había sufrido en la persona de Hidalgo. Recordemos que Hidalgo en Guadalajara, ya ensoberbecido en esta fantasía de un poder exacerbado, se declara Alteza Serenísima. Entonces, esta es una preocupación que está presente en la República, en que no surjan estos caudillos que se empoderen y que la monarquía es muy fácil que los empodere, ¿no? Como es el caso de Iturbide. Y no es que sea una tentación propiamente, sino que es una solución ante la destrucción de un sistema de valores. Es decir, es un gobierno en crisis y todos los valores están en crisis. Y cuando hay una crisis se plantean, lo interesante de las opiniones diversas de cómo resolver si mediante una monarquía fuerte que se suplanta con la Constitución de 824 con un ejecutivo fuerte. Es decir, vamos a privilegiar a una persona, ya no al Congreso, no un legislativo demasiado poderoso que en el caso de Apatzingán provoca la derrota militar de Morelos, porque Morelos tiene que proteger al Congreso y todas sus decisiones derivan en el fracaso de la guerra, que hace pensar entonces que hay que dar preeminencia a una figura fuerte. Esto es natural, esto va derivando también de la experiencia, no solamente existe ahí la figura del monarca o de la monarquía, también
es un país que está sufriendo una serie de experiencias que está tratando de canalizar y resolver. Entonces ya tenemos en 24 un ejecutivo fuerte, precisamente para no que surjan estas tiranías y que tengan término los poderes. Y el otro elemento indispensable aquí que hay que mencionar es el factor religioso. Una cosa es el Estado y la Iglesia y sus relaciones, y otra cosa es el elemento de la religión católica como elemento unificador, porque esta es la gran preocupación también de los independentistas. La unión, ¿qué nos mantiene unidos? Más allá de la raza, más allá de las clases sociales, más allá de que tú pienses que debemos estar a favor de Fernando VII, más allá de que tú pienses de que tenemos que ser una república, ¿qué es lo que nos une finalmente? El elemento religioso. Entonces, eso al paso del tiempo se va a derivar o se va a decantar, se va a depurar ya en la separación del Estado e Iglesia, pero entendido en que lo religioso pertenece al ámbito personal y que ya no constituye un peligro. De todos modos, el país sufrió a manos de Estados Unidos la desunión y trajo otros problemas, pero bueno, esos ya son desarrollos ulteriores. Gracias, Carmen Saucedo. Le cedo el micrófono, doctor. Sí, con mucho gusto. Bueno, ya lo expresábamos hace unos momentos que propiamente el propósito de este documento constitucional era depositar la soberanía en lugar del monarca en el pueblo, y que como consecuencia el pueblo generara un congreso para que a través de ese congreso se generaran las leyes que generaran propiamente la protección jurídica de sus habitantes. Es decir, no únicamente el que quitar ese régimen de gobierno centralista, sino que crear un gobierno popular a través del ejercicio soberano y, por supuesto, generar esas garantías protectoras de los habitantes, de seguridad, de propiedad, de igualdad, etcétera. Creo que este documento es muy importante porque se basa sobre todo en dos vertientes. Una de carácter doctrinal y otra de carácter normativo, que siempre es donde buscamos el sustento de las ideas que nosotros vamos generando, y en este sentido, pues, de acuerdo a esa época, este documento, sobre todo que inspiró a Rayón, que inspiró a Morelos, pues se recogió de diversas ideas de Bentham, de Locke, de Montesquieu, de Juan Jacobo Rousseau. Yo creo que esa es la parte doctrinal, fundamentalmente, en donde se le da ese sentido al documento que se elabora como una base constitucional. Y el otro, también que sirve de base en la parte, vamos a llamarle desde un punto de vista jurídico-normativo, pues es propiamente el proceso de constitucionalización también que se llevó a cabo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se estaba gestando propiamente la formación del Estado federal, y por otra parte también pues los acontecimientos de los derechos fundamentales del hombre que se perseguía en Francia. Yo creo que la parte ideológica y la parte normativa son muy importantes para generar ese documento que sienta las bases constitucionales y que, bueno, como se ha expresado aquí, propiamente ha servido a los diversos documentos que se han generado con posterioridad para que se estableciera, como siempre se ha manifestado en toda constitución, una división de poderes, fundamentalmente, esos poderes derivados de la soberanía popular, y por otra parte, definir un catálogo de los derechos fundamentales. Yo creo que son los dos aspectos principales que tienen como antecedente estos documentos que
que pues, propiamente son el antecedente constitucional de nuestro derecho constitucional. Gracias, doctor Garita. Diputado Braulio, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, Apatzingán deja asentados principios. Diría Zadrowski, los principios preceden a las normas, y precisamente desde la analítica posterior a los años analíticos de Aristóteles, ahí es donde subyace la forma en la que una comunidad o los individuos, las personas, se conducen en torno a sus usos, costumbres, a sus formas, a sus maneras de desarrollarse, y cuando se irrumpe esos usos, esas costumbres, es eso que es reconocido por la colectividad como algo que permite la evolución, el crecimiento y la convivencia pacífica. En ese momento hay una reacción hostil, es decir, se reconoce el principio en función de que éste funciona porque mantiene la cohesión, y esta reacción hostil se empieza a reconocer en distintos ámbitos y empiezan a erigirse principios y conceptos, como el principio de inocencia. Es decir, toda persona será inocente mientras no se declare culpable. Como ya muy en ciernes los principios democráticos, el voto para elegir a los representantes que iban a ese Congreso, que si bien todavía no con distritos electorales, sí con referentes parroquiales. Ahí es donde se organizaba porque así era y no podía ser de otra manera, y se identificaban esos factores que unían a la mexicanidad de aquel entonces. También principios que derivan de la libertad, pero que asientan ya un paradigma como la abolición de la esclavitud y también como la proscripción de la tortura. Es decir, ya estamos hablando de derechos humanos. De hecho, en estos 242 artículos que se diseñan en esta aspiración constitucional, contrastan con la del 24, con 36 me parece, pero la del 24 le da una forma al Estado, es decir, se centra en la forma del Estado. Y todo el ejercicio que se hace en Apatzingán se centra mucho en los principios. De hecho, deja a un lado la del 24 el tema de los derechos. Entonces me parece que la combinación de una y de otra es lo que hoy observamos ya en una consolidación constitucional de nuestro tiempo, es decir, la parte dogmática de nuestra Constitución y la parte orgánica. Valioso que se empiece a discutir primero la zona dogmática, es decir, de los principios, de los axiomas, de la protección a los derechos de las personas y de los ciudadanos. Esto desde luego con la influencia ya del pensamiento francés, pero desde luego también frente a las condiciones de abuso, de feudalismo, de una serie de aspectos que denigraban y violentaban la dignidad humana, y ya era capaz nuestro mundo de reconocer en ello un principio máximo de proteger precisamente esa dignidad de las personas, por lo que ahí se centra también Apatzingán, que es sí aspiracional, no cristaliza como cristaliza la del 24, pero todavía en nuestros tiempos Robert Alexy sigue haciendo crítica a nuestras constituciones en el mundo, diciendo, bueno, son a veces semánticas, diría Ludwig Stenson, en constituciones semánticas, o bien son poesía política,
cartas de buenas intenciones, enunciados semánticos que buscan, desde luego, pues un mejor desarrollo para el país, pero todavía nuestras constituciones, y hoy como esa de Apatzingán, aunque en este caso vigente y como punto de referencia nacional del orden político, jurídico y social de México, pero todavía tenemos, permítanme decirlo así, una constitución aspiracional. Gracias, diputado Braulio Guerra. Bueno, en esta consolidación institucional de la que ha hablado en estos momentos el diputado Guerra y que se ha mencionado en distintos momentos en lo que llevamos de la conversación, pues sabemos que la soberanía recae en el pueblo, que el gobierno se divide en 3 poderes y que también, bueno, la Carta Magna protege nuestros derechos fundamentales. Pero también queremos saber, desde su perspectiva, ¿cuál entonces fue la influencia de la monarquía en nuestro país para llegar a esta institucionalidad en donde estamos? Carmen. En que se prueba que el modelo no funciona o no es el modelo que se quiere para México, y eso es lo que sucede y eso es lo que vemos que se va a suceder sobre todo en el siglo XIX. Claro que la figura de la monarquía tiene mucho peso, no solamente por una tradición de que México había sido Nueva España y que sus destinos habían sido regidos por 2 dinastías castellanas, sino también por las propias experiencias de las que he hablado. ¿Por qué la monarquía tomó fuerza después, sobre todo ya a mediados del siglo XIX? Bueno, básicamente por el embate de Estados Unidos. México es un país que se está cuidando de las ambiciones territoriales de Estados Unidos y que el primer golpe es con la Guerra de Texas. Y ahí el monarquismo tiene un gran resurgimiento y toma fuerza precisamente porque como no nos ponemos de acuerdo como país, entre las diversas facciones republicanas no hay acuerdos. Hay este dictador Antonio López de Santana que va y viene, pero que a final de cuentas todos llaman porque es el que viene a resolver y es el que pone la cara y es el que resuelve con unos y con otros, porque Antonio López de Santana es un individuo que le da gusto a todos y que ante este desorden y ante la falla de la Constitución de 1824, que no se respeta porque quizá lo que esa Constitución está expresando son más bien anhelos que realidades. Entonces ahí tenemos una crisis en la que algo no está funcionando y que claro otros modelos tienden o se cree que pueden funcionar y que culminan con la traída de Maximiliano como emperador, porque se cree que eso va a poner en orden y otra vez se vuelven a equivocar, ¿verdad? O como país nos volvemos a equivocar y son necesarios esos tropiezos y esas experiencias para darnos cuenta de cómo conformarse y de cómo conciliar los anhelos expresados en un texto constitucional con las realidades y cómo regular y cómo contener nuestras ambiciones o nuestros excesos por nuestra formación sociológica, por también la composición racial y todos esos rezagos o virtudes o cualidades que nos distinguen como mexicanos, que también somos, aquí también la otra cosa es, se habla de nación mexicana y ahora reconocemos que hay una gran variedad de formas de ser mexicano, ¿verdad? Hasta ahora, en la segunda mitad del siglo XX y en estos años reconocemos esa variedad. Entonces, algunas de estas cosas se contraponen con cosas que consideramos
progresistas, de avanzada, y que nos van a sacar de nuestros problemas, y resulta que hay unas tradiciones muy arraigadas, todavía vigentes en muchas comunidades, que también tenemos que conciliar y ver cómo respetar y ver cómo integrar a todas esas formas de ser mexicano. Gracias, Carmen. Doctor Garita. Sí, muy brevemente. No olvidemos que dentro del desarrollo del Estado, pues tuvimos una época muy fuerte del desarrollo del Estado absolutista, en donde propiamente pues, era un Estado unitario, monárquico, y esta forma de organización política, como todas las formas que de alguna manera se van llevando a cabo a través del tiempo, pues llega un momento en que se desgastan, y como consecuencia, pues también derivado de los diversos intereses que tiene la sociedad, pues surgen otras nuevas formas de organización, de tal manera que en relación a la monarquía como un Estado unitario, pues aparece otra forma de organización política, que es el Estado federal, y que en esta forma de organización nosotros como mexicanos estamos tratando de ubicarnos en la forma de pensar en aquel entonces de quienes participaron en la reestructuración del Estado, pues vieron que era en principio lograr la independencia de nuestro país, toda vez que había sido sujeto de conquistas, de usurpar su territorio, y yo creo que era el momento no únicamente de liberarse de ese yugo de la monarquía, sino también tratar de establecer una nueva forma de organización política. Y en este caso, pues surge el Estado federal, que es una forma que nos da mejores resultados y que hemos venido desarrollando, y que después de lograr esa constitución, esas bases constitucionales que generan pues una mayor libertad para las personas, para los individuos, el aspecto de la soberanía, que ya no descansara en un monarca, sino descansara en el pueblo, pues yo creo que el siguiente paso que se da de manera lógica también, al establecerse el Congreso Constituyente del 23-24, pues es darle la estructuración al Estado federal mexicano, como una forma de organización. Entonces yo creo que, en efecto, independientemente de que estos dos modelos de organización política, tanto el Estado unitario como el Estado federal, pues tiene sus resultados, a nosotros nos ha favorecido más esta forma de organización política del Estado federal que seguimos desarrollando, y que propiamente pues no hemos logrado una plena consolidación en cuanto a lograr lo que propiamente se requiere, el desarrollo de un Estado federal. Gracias, doctor Garita. Diputada Braulio Guerra. Gracias. La referenciación a la monarquía, desde luego, comienza a hacer un razonamiento de la época que va aunado a la independencia, pero también a una forma distinta de hacer las cosas, es decir, de romper, sí, con el reino español, generar nuestra independencia, y por tanto, pues si hubiéramos adoptado pues también una monarquía y no rompíamos con la monarquía, pues entonces nos hubiera salido, no sé si lo mismo, pero hubiera sido pues otra historia, definitivamente. Es decir, en ese momento independentista había que buscar una nueva manera, es decir, y una de esas maneras era ser independientes y no tener monarquía. De hecho, ya en 1823-24, ya la discusión ya no era si había monarquía o no monarquía, ya la discusión, retomamos, ya era si éramos centralistas o éramos federalistas, ¿no? Ya no se depositaba la soberanía, como bien se decía aquí, en este referente del Estado soy yo. No. Ya la soberanía ya se depositaba popularmente, que viene aquí este debate también, la soberanía popular de Rousseau, que dice se deposita en el pueblo,
en el individuo, sí, pero después viene el ingrediente que le pone Manuel Sieyès y dice, sí, pero la soberanía también es nacional, porque es la nación la que integra los elementos de los que aquí se han hablado, que nos dan identidad, que nos dan un punto de referencia común y que nos hace hacer todos lo mismo. En esta mexicanidad variopinta, desde luego que el norte, el sur, el centro del país se respiran distintos desde muchas perspectivas. Es un poliedro, es un solo México con un poliedro, una expresión que gusta mucho decir y que comparto el doctor César Camacho, este poliedro que le da distintas caras, pero que es uno solo. Entonces, ¿cuáles eran los elementos que nos daban esa unión? Entonces, ya no era hablar solo de soberanía popular, sino de soberanía nacional, porque lo popular cae en el pueblo, así se decía, inerte, como una masa, sí, pero ese es inamovible. Hay que ponerle el ingrediente de los puntos que nos unen y nos dan esa referencia a todos. Y de ahí ese razonamiento, me parece, comienza de lo popular, la soberanía popular, y lo nacional es lo que le empieza a dar raciocinio a la idea de ya no pensar en una autoridad monárquica, ¿no? ya desprendernos de esa concepción e iniciar una nueva época en México. Gracias, diputado Guerra. Entonces, bueno, entendemos que hay varios momentos importantes dentro del constitucionalismo mexicano. ¿Cómo ven ustedes estos momentos plasmados, donde se plasma el federalismo en 1824, en 1857 y en 1917? ¿Y cuáles consideran que son las principales aportaciones al respecto de estas tres constituciones? Empiezo contigo, Carmen. Bueno, hay que recordar que en medio de la experiencia de 24 y 57 hay unas bases constitucionales que se pronuncian por el centralismo. Y aquí quiero recordar, por ejemplo, el caso de un federalista que se declara centralista y es Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, siendo el primer presidente y prácticamente el único presidente que completa su ciclo como presidente sin mayores problemas, claro, ya tiene una sonada en la puerta por los resultados de la elección y la sublevación de Vicente Guerrero y todo eso, cambia de opinión. Entonces aquí otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo mantener unido al país? ¿Funciona el federalismo? Está esta pregunta. Finalmente va a ser el modelo que se imponga, pero hay mucha discusión y ahora se nos hace fácil pensar que durante 50 años esa discusión estuvo en el ámbito político, pues fueron 50 años en que nos desgastamos con ese tema y con el de la monarquía y cómo nos vamos a gobernar y cómo los estados van a ejercer su soberanía, porque llamamos a los estados de la República libres y soberanos. Y eso también que provoca en la unidad nacional, estos intentos, bueno, pues si yo soy libre y soberano puedo hacer lo que yo decida y mi Congreso local decida. Y ahí hay unas crisis con algunos estados, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de Yucatán, de Nuevo León, de Zacatecas, Aguascalientes, en fin, estas situaciones que no convienen a la unidad del Estado Nacional o del país o de la nación. Entonces es hasta que se superan y se clarifican estas situaciones y que yo creo que se logra ya hasta 17, yo creo que por eso es nuestra Constitución más permanente o que ha pervivido, porque ya se ha decantado a lo largo de nuestro turbulento siglo XIX esta situación y que es la que impera hoy día.
Doctor Garita. Sí. Bueno, yo creo que no basta con que en los textos constitucionales se establezca que nuestra forma de organización política es un Estado federal, sino que es necesario también que estos principios que propiamente regulan al Estado federal pues se vayan volviendo realidad. De otra forma, pues tendríamos un Estado federal que no es un Estado federal, sería un Estado central o unitario. Entonces yo creo que a partir de la Constitución de 1824 se fija la forma de organización política del Estado federal. Sin embargo, como dice la doctora historiadora, pues sí todavía existe, diríamos de manera coloquial, ese derecho de pataleo de la monarquía, que finalmente pues es retirada y el Estado federal propiamente se llega a una ratificación con la Constitución de 1857. Entonces, en este sentido, tenemos que ver esos modelos de federalismo y de Estado federal que se han venido desarrollando, no únicamente por lo que respecta a nuestro país, sino a otros países, en donde se pretende pues crear dos niveles de influencia de gobierno a nivel federal, a nivel de las entidades federativas y propiamente desarrollar esa autonomía en cada una de las entidades federativas que propiamente por diferentes motivos y por cuestiones de la propia estructura de nuestro Estado mexicano, pues no se ha podido lograr plenamente esa autonomía de las entidades federativas. Pero yo creo que esa forma de organización ha venido avanzando en la Constitución del 57 y en la Constitución de 1917, pues vemos también esa intención de seguir fortaleciendo, sobre todo cuando se le da una mayor autonomía a los municipios y pues a las entidades federativas. Yo creo que es uno de los problemas que, por supuesto, aunque es una forma de organización política, se refleja derivado de las necesidades de la época en que estamos viviendo. Es decir, un federalismo que teníamos en el año de 1857, pues no es lo mismo de acuerdo a las necesidades que tenemos actualmente en nuestro país. Se tienen que ir modificando esos moldes de organización. Por eso yo creo que se debe de reiterar esta forma de organización del Estado federal, pero sí se le deben de dar nuevos cauces de tal manera que se generen pues propiamente una mejor distribución del ejercicio del poder político por una parte y por otro lado pues generarle una mayor autonomía a las entidades federativas. Diputado Braulio. Gracias. Hablábamos de que la Constitución, en esta forma de observarla como constitutio, como fundadora del Estado mexicano, hacia dónde nos puede llevar también la necesidad o la importancia de tener una Constitución. Bueno, ya dijimos, es un pacto, pero también la Constitución como el instrumento que otorga facultades y atribuciones, es decir, bajo el principio de legalidad, le da a las autoridades aquello y solo aquello que pueden hacer porque le está expresamente señalado ahí, en la Constitución. Entonces, otorga facultades, atribuciones, que al mismo tiempo es la función constitucional, restringe poder. O sea, la Constitución es un elemento que viene a limitar el poder humano, el poder individual o el poder colectivo, porque lo centra en un margen de solo aquello que puede hacer, a diferencia de los ciudadanos, que hacen todo aquello que no les esté prohibido. Ahí empieza la discusión del federalismo. ¿Qué es lo que pueden hacer y qué atribuciones tienen las entidades federativas, provincias, intendencias de aquel entonces? ¿Qué es lo que pueden hacer en el caso de
el gobierno emanado de un pacto federal. Es decir, lo que hoy refleja pues, de una manera espléndida, me parece, por exclusión, sí, pero ha funcionado el artículo 124. Es decir, pues todo aquello que no se encuentre expresamente señalado para la federación, pues está reservado para las entidades federativas. Ahí me parece que comienza a dejar sentir, bueno, que dentro de esta idea federal, todos unidos en este pacto, donde tiene atribuciones que concede cada una de las entidades federativas, que son libres y soberanas, y los municipios con el concepto de autonomía, son libres y soberanas porque también en algunas materias pueden darse a sí mismas, las entidades federativas, sus propias leyes y sus propios gobiernos, es decir, se autodeterminan, y esta autodeterminación de Chihuahua, de Querétaro, de Nuevo León, de Zacatecas, esta autodeterminación para darse su propio gobierno y sus propias leyes en determinadas materias es en donde reside también esta defensa del federalismo. ¿Que hay que fortalecerlo? Bueno, esto ha sido un debate pues ya centenario, ¿no? de cómo rediseñarlo, pero en este apartado me parece que la Constitución del 24 y después su evolución en la del 57, ya la del 57 ya empieza a cobrarse la conciencia de que ya es una entidad jurídica superior. También cobra relevancia de que la Constitución es el referente que se encuentra en la cúspide de la pirámide de la que hablaba Kelsen, o bien de la cadena que expone Joseph Raz de relevancia, de importancia y de prioridades en un sistema jurídico. Ya es el punto de partida del sistema jurídico mexicano. La del 57 innova porque ahora no hay que proteger a la Constitución a través solamente de las armas o de la lucha por el poder público, sino hay que proteger a la Constitución a través del control de constitucionalidad y también a los derechos, la parte dogmática que ahí se esgrime, a través del juicio de amparo. Me parece que la llegada del juicio de amparo en la del 57 viene a coronar precisamente las malas, entendidas en su momento, garantías individuales, es decir, no malas por ser malas, sino por el término, que no eran garantías, sino derechos fundamentales o derechos humanos, sino que surge verdaderamente un juicio de garantías que le permite a los ciudadanos concurrir a la justicia federal para proteger sus derechos. Entonces, la defensa de los derechos ya dejan solamente de ser enunciativos y empiezan a buscar una materialización a partir de la del 57. Entonces, ahí se redondea esta idea. Y regresando un poco al federalismo, bueno, la idea del federalismo me parece que el centro de la discusión pues es el dinero, ¿no? Es decir, los recursos, el federalismo hacendario. Hay atribuciones y por ejemplo, recientemente en materia penal tenemos ya un sistema acusatorio adversarial que no es por sí mismo federalista, ¿no? Centraliza muchas de las instituciones en materia penal, porque estamos en un contexto que así lo requiere, pero donde se centra también, creo que la parte de la reflexión federalista es más bien, se subraya la distribución de los recursos en México, cómo los ejercen los estados y cómo se distribuye la riqueza nacional. Sí. Gracias, diputado. Bueno, sabemos, de acuerdo a la conversación que estamos teniendo, bueno, aterrizando la del 57, la Constitución de 1957, y cómo llegamos a la de 1917. Sabemos que Carranza se arma, ¿no? Se levanta normas y que sale de Saltillo, se va hacia la hacienda de Guadalupe y posteriormente lo acogen en Sonora, puesto que la situación en la hacienda de Guadalupe no tenía las más óptimas condiciones para continuar su lucha. Pero entonces en esta lucha armada, toda vez que Carranza era un legalista, donde el poder que él tenía estaba en la legalidad,
Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla su propuesta? ¿Hacia dónde van los elementos fundamentales que plantea Carranza para poder consolidar la Constitución de 1917? Carmen. Bien, ante lo que Carranza considera, bueno, y su generación, no solamente Carranza, gran parte de los revolucionarios consideran que Porfirio Díaz ha desvirtuado la Constitución de 57, se hace un llamado a la aplicación real. Y es decir, aquí hay un movimiento en que dice, bueno, es que como Porfirio Díaz la desvirtuó, tenemos que regresar, revisar esa Constitución y aplicarla tal cual dice, en su espíritu y en el espíritu de la generación liberal que la creó. Pero también hay un planteamiento que se da cuenta de que ya está caduca, que ya no responde a la época, a las nuevas demandas, a lo que hoy llamamos las demandas sociales, y que es garantizar una serie de condiciones, sobre todo del trabajo y de la tierra, porque la Constitución de 57 no solamente no las planteó porque no eran una necesidad del momento histórico, sino porque planteó un modelo liberal que provocó una injusticia social, y esta es una cosa que no previó la generación de Juárez. Por ejemplo, Juárez no pudo prever con la desamortización, toda esta generación con la desamortización de los bienes de la iglesia, no pudo prever que los que se iban a hacer de la tierra la iban a acaparar y que iban a hacer el latifundio y la hacienda, y que la falta de garantías al trabajador y al campesino provocarían una explotación. Entonces, claro, la generación de la revolución dice, bueno, es que eso ya no funciona, porque no está entonces resuelto justamente lo que nos trajo a esta situación. No estaríamos en guerra. No solamente se trata de que Porfirio Díaz desvirtuara, sobre todo se le critica en el tema de las relaciones Iglesia-Estado, porque Porfirio Díaz decide llevar en paz las cosas con la Iglesia, pero aquí hay otro tema que es el de las demandas sociales. Entonces, ahí se plantea una reflexión forzosamente de que ya no está funcionando esa Constitución de 57 por muchas virtudes que tuviera y por hasta hoy día sigue siendo un gran modelo de Constitución, pero que para los nuevos tiempos y los problemas que se derivan de ella ya no funcionan. Hoy creo que tenemos con la 17 lo que hemos hecho es ir ajustando, ¿no? Ir haciendo reformas precisamente para que no se desactualice como sí sucedió con la de 57. Entonces ya hay también esta mayor capacidad de política para resolver y seguirlo plasmando y seguirlo escribiendo para que quede constituido. Gracias, Carmen. Doctor Garata. Bien, la doctora muy claramente lo ha mencionado, que son tres aspectos que Carranza pretende corregir con la iniciativa que mandó al Congreso de modificaciones a la Constitución de 1857 y que posteriormente pues ya se convocó a un nuevo Congreso Constituyente para la Constitución de 1917. Tres aspectos fundamentales: la parte agraria, la parte laboral y la parte de la educación gratuita. Yo creo que todos lo sabemos, desde la primaria nos señalan. Aquí propiamente estamos en una parte de una visión histórica y constitucional, pero pues yo diría que aquí el Estado mexicano, ya con el gobierno de Porfirio Díaz, estaba en plena descomposición. Abusos de poder, autoritarismo, violación a las garantías, y eso pues definitivamente todos esos aspectos que desbordan en
perjuicio de los habitantes, pues tarde o temprano llega el momento en que tiene sus limitaciones. Yo creo que son los aspectos fundamentales y uno pues dentro de la lucha del ejercicio del poder político del Estado, pues es el principio de no reelección. Yo creo que 30 años son demasiados y en ese sentido pues era ya importante que se pusiera un alto desde un punto de vista democrático a fin de generar una renovación en ese cargo del Ejecutivo, que propiamente pues había un predominio no únicamente en su propio poder de carácter administrativo, sino también en los otros poderes. Es decir, el principio de la división de poderes pues estaba totalmente violentado. Yo creo que esa situación de inestabilidad que se vivía, pues sí, no únicamente generaban modificaciones a la Constitución de 1857, sino yo creo que atinadamente era importante que se restituyera el Pacto Federal y como consecuencia pues la elaboración de un nuevo texto constitucional, pues revisando los principios fundamentales que de alguna forma se habían conquistado, pero en este aspecto, sobre todo ya como derechos sociales, que es una característica que se le imprime a la Constitución de 1917. Gracias, doctor Garita. Diputada Braula. Gracias. En la etapa ya del siglo XX, la irrupción de Victoriano Huerta y este fenómeno social con el antecedente que ya todos conocemos, genera desde luego los liderazgos, el caudillismo, pero también a ellos se eleva Carranza y logra también tener una visión, sí, de fondo en cuanto a los temas que habrían de discutirse socialmente, que por ellos la primera constitución social del siglo XX, en los temas agrarios, en los temas de educación, en los temas laborales, pero también quisiera yo darle un enfoque. Habíamos en el siglo XIX dado la batalla por el reconocimiento del Estado mexicano como Estado. Había una importante discusión y pugna revolucionaria ahora por el reconocimiento del gobierno. Y de ello nacía, desde luego, en medio la lucha política, pero también la contextualización internacional. Ahora tendríamos y habríamos de tener el reconocimiento del gobierno mexicano que distintas y muy diversas doctrinas en la política exterior, desde Jefferson, deberá reconocerse ese gobierno que finalmente sea aclamado por su pueblo y sea aceptado por él mismo, hasta el del contexto. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, que emitiera su doctrina en esta materia y dijera en su tiempo, los Estados Unidos no reconocerán ningún gobierno que éste no haya sido emanado o haya sido encarrilado o restaurado a través de la vía constitucional. Entonces, un centro del interés político de Carranza, desde luego, son los anhelos sociales, pero también es el reconocimiento de su gobierno, el reconocimiento de un gobierno y de un primer gobierno, reconocimiento de quién, de las naciones extranjeras, particularmente los Estados Unidos. ¿Cómo habríamos nosotros de ser reconocidos o de haber sido reconocido ese gobierno? Pues a través de su constitucionalización y de su regreso al cauce constitucional, que ya después, en los años 30, vendría Genaro Estrada precisamente a desterrar esta idea del reconocimiento de los gobiernos como una práctica intervencionista, de injerencia, y de ahí nace precisamente la doctrina Estrada. Porque en esa segunda mitad del siglo XX también era un punto fundamental para Carranza que su aspiración de gobernante fuera reconocida en el exterior. Y en ello también viene todo el acompañamiento en un inicio de Obregón,
desde luego, y también el rompimiento con Villa y Zapata. Entonces, toda esta circunstancia, bueno, decanta en un estado hermoso que les recomiendo visitar frecuentemente, el estado de Querétaro, y que ahí se decide que se reúnan por sus condiciones geográficas, por estar conectado en las comunicaciones, que esa era una crítica a la imposibilidad del federalismo, de cómo vamos a tener un país federalista en el siglo XIX si no teníamos carreteras, medios de comunicación, cómo nos podíamos comunicarnos con otros. Bueno, ahí ya encontrábamos ciertos elementos de comunicación, y es como llegamos a este Congreso Constituyente que reforma, que me parece es un gran acierto, que reforma la del 57, es decir, que no subraya una nueva Constitución, sino que reforma a la Constitución anterior y le reconoce esa vigencia. Y es una reforma integral y completa que se da en ese momento social de 1917. Gracias, diputado. Efectivamente, su estado es emblemático en el constitucionalismo mexicano, ¿no? Lleno de virtuoso y lleno de historia. Entonces, bienvenido al comentario. Pues en una última ronda de 2 minutos, en donde nos gustaría mucho que nos comentaran a toque de conclusión del tema que se ha desarrollado en esta mesa. También que nos pudieran decir desde su conocimiento y experiencia cómo visualizan ustedes este desarrollo a 100 años de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2 minutos, por favor, agradeciendo que los 3 panelistas han sido muy cuidadosos del tiempo. Gracias. Gracias. Es una pregunta difícil porque mi zona de conocimiento no está exactamente en el siglo XX, aunque sí podría hablar de un aspecto de este siglo en un tema que sí he trabajado, que es el de la educación. Estoy desarrollando un trabajo sobre un colegio católico que surgió curiosamente como reacción a la Constitución de 17. Se fundó en 1918 y este colegio católico lo fundó una mujer que era hija de un militar, de un médico militar que se había formado en las guerras de la segunda mitad del siglo XIX, que había sido un partidario de la Constitución de 57, que había luchado por que se instituyera la Constitución liberal, que era masón. Y esta mujer, que es hija de este modelo de ciudadano de la segunda mitad del siglo XIX, y que después, claro, es un médico militar que trabaja en el Ejército Federal, evidentemente en la época de Porfirio Díaz. Ella se forma en una tradición liberal porque ella además va a escuelas oficiales, va a la normal y tiene la doble vertiente, que es la de la tradición de las mujeres en México, que es el de la formación religiosa. Y que su hermana, que también es maestra normalista y también de la Escuela Nacional de Maestras, son un par de maestras extraordinarias, inmersas en este pensamiento, en el ideal de progreso, en el ideal de conseguir la educación para todos, que esa es la gran ambición y la gran meta del Estado mexicano, sobre todo de la segunda mitad del 19, y que se replantea en el 17 por todos los rezagos y por todo el problema de comunicaciones y el problema de la formación de un magisterio más amplio y que acceda a estos lugares inaccesibles y que siguen planteando incluso en la actualidad un problema. Bueno,
ella precisamente opuesta, aún con toda su formación liberal, plantea su derecho a la libertad y se opone a lo que se está planteando en la Constitución de un laicismo que se va radicalizando, que se radicaliza hacia los años 30. Entonces ella se opone y crea una institución de una solidez que no pocos de nosotros hemos participado. Yo misma soy egresada de un colegio católico, y cuántos de nuestros políticos no lo han sido, o de las esposas de los políticos, ¿no? En esta doble vertiente en que establece que el hombre tenga una forma de pensamiento abierta, consecuente con el Estado laico, pero que en gran medida socialmente exige a sus mujeres que sigan con un modelo. Esto ya opera muy poco, pero yo todavía pertenezco a esa generación. Mis papás asustados porque yo quería entrar a la UNAM, ¿verdad? Ay, comunistas, y oí toda una serie de cosas, y yo venía de un colegio católico, y en fin, y que curiosamente estas formas de reacción a esta Constitución también crean instituciones sólidas, que están vigentes. Ahí están estos colegios que estos años están cumpliendo 100 o más años y son resultado de esto. No, yo no diría resultados negativos, no, ni reacciones contrarias o reacciones entendidas en un término peyorativo, al contrario, constructoras o que buscan soluciones a algo que la Constitución no está resolviendo. Gracias. Gracias, Carmen. Doctor Garita. Bueno, yo creo que los mexicanos con cierta inteligencia hemos venido desarrollando a través del tiempo, y la doctora nos ha llevado de manera inteligente desde los orígenes del constitucionalismo mexicano con la Constitución de Apatzingán hasta la Constitución de 1917 durante sus últimos 100 años, es decir, hasta dónde estamos y falta hacia dónde vamos también, ¿verdad? Luego entonces yo creo que hemos desarrollado en nuestro país un constitucionalismo mexicano del cual debemos de estar orgullosos de ello, pero no satisfechos, orgullosos porque ya tenemos propiamente el método de ir estableciendo un nuevo texto constitucional y el procedimiento para ir reformando las directrices principales que se establecen en la Constitución. No satisfechos porque necesitamos establecer nuevos métodos, nuevos caminos, porque los actuales se van desgastando y ya no van respondiendo a la realidad social. Por ejemplo, el procedimiento de constituyentes, los congresos, pues yo creo que debemos de revisar no únicamente la forma de integrar un congreso constituyente, sino sobre todo el procedimiento de reformar nuestra Constitución. Otros países ya propiamente han delegado en el constituyente original como un constituyente proyectista, y en el pueblo se deposita propiamente la decisión de la aprobación de una nueva Constitución. Es decir, ponemos un ejemplo, tal vez nosotros no estamos en el momento de hacerlo, pero sí, así como esta institución de la generación de una nueva Constitución, de sus reformas, tenemos que subrayar y diríamos hasta encender un foco rojo, porque necesitamos establecer no únicamente un nuevo método respecto a elaborar una nueva Constitución o reformar la Constitución que actualmente tenemos, sino también de otras figuras interesantes que se contemplan en nuestra Constitución: el sistema de transparencia, de rendición de cuentas, la división de poderes, en fin, tenemos que seguir revisando a la luz del derecho constitucional todas esas figuras que en un momento dado se actualice y se modernice nuestra Constitución. Yo creo que para finalizar, pues estamos
satisfechos de desarrollar un derecho constitucional que nos ha generado constituciones que, pues dentro de su análisis, nos ha venido dando resultados a través de la historia. Gracias, doctor Garita. Diputado Braulio Guerra, para cierre, por favor. Gracias. Me quedo con un concepto que esgrime el maestro Elisur Nava Arteaga en torno a la unicidad constitucional, y esto lleva también al constituyente, es decir, así como lo que nos convoca el día de hoy, los constituyentes mexicanos. Es decir, la Constitución que nos lleva a decir, la unicidad nos transporta a una forma de pensamiento en México en torno a una sola Constitución. Es decir, ¿cuántas constituciones ha tenido México? Pues ha tenido una, es decir, la que funda el Estado mexicano, la que constituye al Estado mexicano. De ahí vienen devenires históricos, pasajes, luchas políticas, sociales, y este principio de unicidad nos remite no solamente al 17, sino nos lleva al 57 y nos traslada y nos transporta al 24, con una sola Constitución. Desde esta perspectiva que el pensamiento jurídico constitucional moderno también observa en distintas latitudes del mundo respecto de sus constituciones. La del 17, que es la gran reforma, la del 57, ha tenido distintos momentos paradigmáticos, porque también los 13 millones de mexicanos que había en el 17, pues no son los 120 que hoy tenemos, y la tecnología, la comunicación, los recursos naturales, los derechos de tercera generación, de cuarta generación, la llegada ya de un catálogo ya expresado como los derechos humanos, los organismos autónomos, ya no nada más hablamos de los 3 poderes del Estado, ya hablamos hasta de un consejo ciudadano, un comité ciudadano que revisará los patrimonios y la evolución de los dineros de los funcionarios públicos. Es decir, hemos tenido reformas constitucionales, pero también, si me permiten así decirlo, hacia adelante, le hemos puesto de toda la Constitución y ya es está 3 tantos más, es decir, ya es 3 veces más al texto original, porque la hemos convertido en una Constitución reglamentaria. Y comparto que hay que regresar al origen de una Constitución que expone principios, que enuncia a los órganos del Estado. Y también me gusta la idea de Diego Valadez, el doctor, y de Héctor Fix, en el sentido de una ley de desarrollo constitucional o una ley de reglamentación constitucional. ¿Por qué llevamos toda la Constitución y todo lo que queremos constitucionalizar? Porque es más difícil de reformar. Es decir, por su característica rígida de las 2/3 partes del Congreso, más la mayoría de las legislaturas, lo que se pone en la Constitución es más difícil que el poder político lo reforme. Entonces, por eso hay que ponerlo ahí, entre otras cosas. ¿Por qué no llevar el destino a una legislación, una ley de desarrollo constitucional o de reglamentación constitucional que también tenga un mecanismo de reformabilidad rígida, y que tengamos a la par una Constitución que enuncie los principios, describa los órganos del Estado, los poderes, los organismos autónomos, y que sea ahí sí una mejor Constitución de bolsillo que nos permita reducir su tamaño, pero también su espíritu, y reformar continuamente una legislación que se construya en torno a lo central, que es nuestra Carta Magna. Nosotros no como un poder constituyente permanente, sino como porque nosotros no constituimos nada. Nosotros con las entidades federativas, los congresos de los estados, somos un poder reformador de la Constitución, y ahí está la gran responsabilidad de nuestra generación de mexicanos, que seguramente en 100 años nos evaluarán y también harán juicios respecto a lo que hemos hecho y lo que tendremos que hacer y lo que hicimos. Ahí estarán nuestros hijos y nuestros nietos mirando el bicentenario constitucional dentro de otros 100 años. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues, quiero agradecer a nuestros ponentes, a Carmen Saucedo Zarco, historiadora, al doctor Miguel Ángel Garita Alonso, catedrático de la UNAM, y al diputado Braulio Guerrero Urbiela, representante por el Estado de Querétaro. Quiero agradecerles su participación tan enriquecedora en este diálogo constitucional. Creo que nos han abierto muchas perspectivas para nuestro siguiente programa. El doctor Sadot Carreño, que es director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta Cámara de Diputados, hará entrega de un reconocimiento y un obsequio por parte de la Cámara a nuestros participantes en esta mesa de diálogo. Por favor, doctor Sadot. Muchas gracias. Le agradezco mucho. No, pues para finalizar, agradecemos a todo el público su asistencia, agradecemos de parte del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, el habernos acompañado, al público que nos acompaña, los televidentes del canal del Congreso por su interés y tiempo, a dedicarle a esta mesa de diálogo, a nuestros ponentes que esperamos tenerlos aquí de nuevo, que esta es su casa, el diputado ya es su casa, de todo México, y agradecemos su asistencia. Queremos invitarlos el próximo viernes 15 de julio a las 11:45 de la mañana en el Salón Protocolo de esta Cámara de Diputados a la firma de la carta de intención con el Congreso del Estado de Querétaro y la presentación del libro de Guerrero, y la presentación del libro Nuestra América, complejidad y unidad dialéctica de la humanidad y la naturaleza en el siglo XXI. Me quedé con el tema de Querétaro, ¿verdad? Bueno, y también quiero anunciarles que el tercer diálogo se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de agosto a las 12 horas, igual por el canal del Congreso y en esta Cámara de Diputados. Gracias a todos por acompañarnos. Buen día.